Esto es Un Soplo de Historia Podcast, conducido por Patricio Vega. Amigas, amigos que nos escuchan en Un Soplo de Historia, sean cordialmente bienvenidos. Hemos vuelto y nos ha tomado un poquito de tiempo retomar el espacio. Como les comentábamos, pues al finalizar la temporada anterior nos tocaba un pequeño viaje, no tanto de vacaciones, sino más bien enfocado pues a temas académicos. Nos tocó ir a México ya en la próxima edición. A propósito, la próxima semana tendremos un programa, una edición especial sobre las experiencias vividas en México y algunos detalles históricos de los sitios donde pudimos estar y donde compartiremos también con algunos colegas, con quienes también compartimos allá de distintas partes de Hispanoamérica, con quienes también compartimos esta experiencia, pues y les daremos, ¿no? Un poco esas vivencias desde un punto de vista, pues, ameno, agradable, vivencial, ¿no? Pero bueno, hoy, con esta vuelta y con este retorno, tenemos también un programa realmente muy bueno y con un invitado que ya es un conocido ya de la casa, que siempre nos ha acompañado y ha estado en algunos programas y siempre pues muy generoso con sus conocimientos, dando detalles muy importantes, y es nada más y nada menos que Alfonso Reynoso, Patricio Reynoso, nuestro tocayo desde la ciudad de Cañar, en Ecuador, Azogues. Azogues, desde la ciudad de Azogues en la provincia de Cañar, y que viene desarrollando, como ustedes conocen, una actividad académica, una actividad investigativa, temas relacionados también a la historia, y pues siempre será muy agradable compartir también con él. Les recuerdo, antes de presentar también a nuestro invitado, ya para que salude, que nosotros estamos en Spotify, estamos también en iTunes, ya desde hace algunos meses estamos en iTunes, y también estamos en iVoox. En todas estas plataformas digitales nos pueden visitar y nos pueden seguir como Un Soplo de Historia Podcast. Si es que les gusta el programa, pueden calificarnos con las estrellas que ustedes quieran. Si quieren dejarnos comentarios, lo pueden hacer. Compártanlo, realmente eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo con este espacio. Y bueno, hemos vuelto después de este parate, después de esta pausa, y ahora vamos a hablar de una temática muy especial, al menos en lo que es el austro del Ecuador, y es el pueblo de los Cañaris. Pero los Cañaris, si bien es cierto, son de las antiguas comunidades indígenas que teníamos en lo que hoy es Ecuador, de las más representativas y más relevantes, sobre todo por el papel que se jugó en la época del incanato, el enfrentamiento que hubo hacia ellos, y la fuerza política y militar que también representaron dentro del imperio inca, y bueno, posterior también ya con la llegada de los españoles, también tienen un cúmulo de situaciones muy interesantes a nivel cultural, a nivel de historia, que debe estudiarse de ellos, ¿no? Y de hecho, yo creo que hay un campo abierto allí en el mundo de los cañaris, en la cosmovisión cañari, que se puede entrar a investigar. Y aquí hay una parte interesante, que es la parte de las leyendas. Los cañaris realmente son conocidos en el país, y creería pues que también a nivel de la comunidad andina son conocidos por tener un poco también ese ambiente o ese halo, algo de misticismo, aparte de haber sido pues grandes guerreros, de ser personas muy inteligentes para la época. Tienen algunas leyendas, y bueno, para eso está con nosotros Alfonso Reynoso, docente, investigador, historiador, que nos acompaña. Así que, Alfonsito, pues bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Patricio. Un gusto estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Como tú ya lo has indicado, la cultura cañari es una cultura muy rica que ha aportado no solamente a nivel de lo que hoy es el actual Ecuador, sino también ha aportado muchísimo a lo que
fue el antiguo Tahuantinsuyo, eh, desde diferentes aspectos. Hablamos en el aspecto político, en el aspecto militar, en el aspecto cultural, en todos los órdenes, ¿no? A tal punto que, bueno, en la última visita que hice a la hermana República del Perú en el año 2017, cuando ejecutaba el proyecto de investigación, el Capañal, Historia de Cañar, Región Camino, en el Ministerio de Cultura de la República del Perú, en las direcciones de Cajamarca y de Chiclayo, me decía la gente que el poco, realmente muy poco conocían los incas, la cultura cañari, y cuando se aventuraron a la invasión, quizás puede ser una estrategia militar de los cañaris que no se mostraron ante los espías incas en su poderío, o quién sabe, la actividad militar de ellos fue secundaria, que más se dedicaron a la producción agrícola, a la producción artesanal, a la ciencia. Recordemos que eran muy buenos en lo que es matemáticas, en arquitectura, en ingeniería. En fin, o sea, diferentes factores, o puede ser que los servicios de espionaje de Cuxi, Pachacuti e Inca le informaron mal, obtuvieron malas fuentes de información. Por eso es que me decían que a los incas consideraron a los cañaris no una potencia militar, sino un grupo de una etnia de campesinos, agricultores, artesanos, Como una más de las que orfebres, se habrán encontrado ellos, ¿no? como una más de, y se aventuraban una conquista fácil, una conquista política y en el menor de los casos una conquista militar. Pero en realidad la historia nos cuenta que no fue así. Lo que me dijeron los colegas historiadores peruanos, eh, sobre todo don Manuel Cabello Portilla en el Cusco, perdón, en Cajamarca, decían realmente los cañaris, cuando el ejército inca invadió, mostraron que era una cultura guerrera. Y aparte de ser artesanos, aparte de ser agricultores, aparte de ser ingenieros, arquitectos, médicos, también eran militares, ¿no? Y obviamente, bueno, en las grandes culturas a lo largo de la historia, tú sabes bien, Patricio, eso, hemos visto que los pueblos de grandes pensadores son también pueblos guerreros, ¿no? Por supuesto. Vemos, por ejemplo, el caso de los egipcios o el caso de los griegos, ¿no? Definitivamente. Los griegos han destacado por ser más filósofos, pero también eran unas sociedades guerreras. Los Los persas, miren, los atenienses, persas también. exacto, los atenienses, los macedonios, los espartanos, también, como tú señalas, a los persas, que es una cultura muy rica, pero sin embargo también era una cultura que tenía una preponderancia militar, sabían a la conquista, ¿no? Quizás en el caso de los cañaris no tenían un dogma de conquistas militares, o quizás el No era tiempo no les daba, expansionista. No, no, no. exacto, no era expansionista, o el tiempo no les avanzó para convertirse en una sociedad expansionista, aunque a diferencia de los incas, que tuvieron como 300 o 400 años de existencia, los cañares tuvieron más de 5000 años en comparación. Entonces nos damos cuenta que no era una cultura expansionista. Pero sin embargo, a raíz de ser sometidos, bueno, no sometidos, sino de, bueno, hay varias formas que se interpretan, conquistados, de realizar alianzas. Bueno, en una parte que realizó el pacto con Cuxi,
Pachacuti, bueno, fue llevada por el Incariato, ¿no? Pero una forma inteligente, como me decían Aristides Kunti Herrera, un historiador peruano, Mirko Solari Pita, también un historiador peruano, o Manuel Cabello Portilla, que también es un historiador peruano, fueron inteligentes, porque en cierta forma los incas llegaban militarmente a su territorio, pero en cambio los cañaris les conquistaron militarmente, aunque no enfrentándolos en el campo de batalla, pero pasando a constituir la guardia militar de los incas, pasándose a constituir los guardianes militares del Tahuantinsuyo, y esto en cierta forma también facilitó la llegada de los conquistadores españoles al territorio, a lo que es a lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Claro. Tenían un enemigo, los incas tenían un enemigo que les cuidaba sus fronteras, cuidaba su camino principal, y a propósito, los cañaris no eran los únicos enemigos de los incas. También estaban los chachapoyas, que se convirtieron en un brazo armado, aunque bajo las órdenes de los cañaris, y esto facilitó la conquista, pero en ningún momento los cañaris fueron traidores, porque el, era un pueblo que fue invadido su patria, ¿no? Y obviamente un pueblo que ve ser invadida su patria, lucha hasta el final y se alía con todos los que puede aliarse para conquistar, para volver a tener la libertad de su patria o ver destruido al invasor de su patria. Mira, ahí yo saco, bueno, antes de pasar a las leyendas, yo creo que esta parte como contexto está bastante bien, pero a mí me lleva a la memoria ciertas similitudes. Por ejemplo, con el Imperio Romano de Occidente, como con el Imperio Romano de Oriente o Bizancio, como le quieran llamar, el Imperio Bizantino. Porque estos imperios, claro, florecieron, se desarrollaron, pero en la parte final de su época de esplendor, ya cuando entran en la decadencia, empiezan a sumar en las fuerzas militares a muchos pueblos conquistados, ¿no? Por ejemplo, en el Imperio Romano de Oriente tenían la Guardia Varega, que prácticamente era conformada por pueblos que podrían considerarse vikingos. Tenía, pues, por ejemplo, gente que era de la zona interior de Anatolia, tenían gente incluso algunos musulmanes de la península arábiga que conformaban casi como especie de mercenarios, un poco el ejército de la Roma oriental. Y en Occidente, pues fue pasando también lo mismo, ¿no? Con todos estos pueblos de los godos, de los ostrogodos, visigodos. En la parte, en la etapa final, ya previa a la decadencia, pues formaban parte de, incluso tenían hasta generales que tenían ya, venían de otra etnia completamente diferente, de estos pueblos germánicos. Entonces, claro, ya al momento de que caen y pierden el poder, era mucho más fácil hacerles pues una conquista, un golazo, como se dice, porque ya sus fuerzas prácticamente eran extranjeras y realizar una traición era mucho más sencillo. Saco ahí por ahí quizás una analogía con lo que comenta Alfonso. Sí, recordemos que uno de los generales extranjeros del Imperio Romano de Occidente era Arminio, perdón, el germano, ¿no? Y todo lo que pasó con los romanos en el bosque de Teutoburgo, ¿no? Y así, por el orden, como vemos la Claro. historia repetitiva, hay Se similitudes, repite, hay muchas cosas que se parecen. exacto, que se parecen en diferentes partes del mundo. Y justamente con este tema, bueno, en la Casa de la Cultura se está editando una revista nueva, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo, Núcleo de Cañar. Se está editando un nuevo número de una revista donde estamos justamente con el aporte académico y cultural de un investigador ecuatoriano que radica en Hungría, y quien, bueno, a pesar de que no es historiador, pero me decía Jairo, que cuando él llegó a estudiar su PhD en Hungría hace 5 años atrás, le sorprendió que en Hungría conocían más de la historia de los cañaris que en la provincia de Cañar mismo. Interesante. Y me contaba algunos datos y realmente eso muestra que posiblemente el mundo estuvo en contacto
hace miles de años, ¿no? Porque los húngaros consideran que los antiguos húngaros tienen sus orígenes en la región austral del Ecuador, ya en lo que es Cañar, Azuay, Loja, ¿no? Ha mandado expediciones científicas que han realizado estudios hasta de ADN, me contaba, y que, bueno, pues sí, algún postulante que era de Ecuador y que provenía de la región sur y hacían estudios de ADN y tenía en sus genes la sangre cañari, pues le daban la nacionalidad húngara. Cosas que nosotros no conocemos, ¿no? Pero es bastante interesante, incluso el artículo que nos envió Jairo, yo mismo lo he estado revisando, es bastante interesante porque hace una relación de las lenguas, la cultura magiar de Hungría, con la lengua sumer de Sumeria y la lengua safiki de los táchilas y la lengua cañari. Y hay palabras que coinciden los nombres, incluso me decía Jairo, que hasta topónimos. En Hungría hay el pueblo Shumir, y acá en Cañar, Yasuay, hay el, el pueblo Shumir, y hasta la marca Claro, del, por del supuesto. licor, ¿no? Entonces, es una palabra cañari y cuyos significados tendrían similitud. Y así, muchas cosas. Interesante, ¿no? Entonces, nos falta seguir estudiando más. Obviamente, cuando esté el, listo la revista, ahí pues te lo pasaría para que lo revises. Claro, 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 encantado. Obviamente hay que ampliar muchas cosas porque nos deja más hipótesis que respuestas, ¿no? El empeño de saber cómo fue el mundo antiguo, si hubo el contacto, porque desde hace unos 20 años atrás, aún cuando estuve en la Universidad de Cuenca, ya venía escuchando justamente estos posibles contactos de las culturas andinas, culturas americanas, con culturas de otras partes del mundo. Entre ellos, por ejemplo, el haber encontrado en las expediciones arqueológicas mexicanas y peruanas, haber encontrado papiros y estelas funerarias con escritura egipcia antigua en la zona mesoamericana o técnicas de momificación similares a las de egipcios en el área andina. O luego, pues lo que me tocó estudiar cuando estudiaba egiptología, conocer el caso del estudio de 500 momias del Museo Egipcio del Cairo y también unas 200 momias del Museo de Ur, Alemania, de egiptología, en las cuales encontraron coca peruana, tabaco de Guaringas, y también conocer que en la tumba de la reina de la 21ª dinastía faraónica, Genitaui, el nombre de la reina, encontrar restos de maíz y restos de cuy. Mm, ¿Qué hacían al otro lado del mundo, no? Es curioso, sí. Esos temas yo creo que se prestan mucho para la investigación, incluso hasta para la especulación, la verdad, ¿no? Pero yo creo que sería Sí, muy interesante abrir un campo mucho más profundo allí y realmente generar un saber, ¿no? debate Porque a veces en el académico, mundo ¿no? antiguo todavía quedan muchos enigmas, incluso en el mundo prehistórico aún todavía más. Y Exacto. realmente ahí hay un gran espacio, ¿no? Que realmente merece la investigación. O conocer también datos, bueno, hace un par de años que leí algunas publicaciones, conocer también datos que en excavaciones arqueológicas en Esmeraldas encontraron restos de las africanas 1000 años antes de que Colón llegue a América. Y de hecho, Vaya. figurillas en cerámica de negros africanos. Dice, la historia nos ha contado que los negros llegaron con los españoles
pero que hacían figuras humanas con rasgos africanos 1000 años antes de que llegaran los españoles, ¿no? Claro. Eh, y el tema, por ejemplo, también de las guerreras amazónicas, que ya no son un mito, sino parece ser que son una realidad, y con pueblos de descendencia aria que radicaron en las selvas de la Amazonía. Bueno, sí, de ese caso yo sí lo conozco, de hecho he estado escribiendo, tengo un pequeño proyecto relacionado a ese tema, y claro, tengo, bueno, por aquí yo tengo en mi pequeña biblioteca personal el testimonio de Fray Gaspar de Carvajal, ¿no? Sí, Quien es el que precisamente acompañó a Francisco de Orellana en la expedición que sale desde Quito y que va encontrando, pues, el río abajo, va llegando poco a poco al Amazonas cuando ellos querían encontrar el país de la canela, que nunca encontraron. Y lo interesante del testimonio del religioso es que se van encontrando con un sinnúmero de pueblos, ¿no? A lo largo de la cuenca del Amazonas. Algunos más belicosos, otros más amigables, cuentan todas las peripecias que pasaron. Había unas historias interesantísimas, por ejemplo, de que ya no tenían que comer en los navíos y que lo que hacían los señores españoles era las suelas de los zapatos les calentaban en agua hirviendo, ¿no? Y se comían eso. comían, Entonces, exacto. aparte de otras vivencias, está precisamente Fray Gaspar de Carvajal les bautiza como Amazonas a estas guerreras que eran de tez blanca, mucho más clara que los aborígenes que eran clásicos o característicos del Amazonas, y que eran como las que comandaban, tenían una estatura mucho más alta, eran unas mujeres más voluminosas que tenían el cabello largo y que tenían grandes cualidades guerreras. Incluso el propio Fray Gaspar de Carvajal relataba que habían unos grandes caminos de piedra que se adentraban en la espesura de la selva y que ellos no se atrevieron a llegar porque la verdad les daba un poco de recelo porque además era un grupo bastante reducido y la idea ya a esas alturas era prácticamente salir. Ellos ya intuían que podían salir al Océano Atlántico y trataban de llegar allí porque estaban en una situación dramática. Pero ellos incluso escucharon los rumores de los propios locales de que habían ciudades amuralladas en el interior, y claro, un poquito la historia que da el Fray Gaspar de Carvajal como referencia es que en Europa, y esto es un testimonio ya prácticamente que dan los griegos, de unas guerreras que estaban pues en una zona bastante alejada, más allá de la Dacia, que tenían estas características, que era como una especie de sociedad un poco matriarcal, podría decirse, donde los hombres hacían las labores de la casa o las labores más hogareñas y las mujeres en cambio se dedicaban a guerrear y eran combatientes. Y en algunas de esas expediciones de los griegos antiguos tuvieron este choque o este contacto con estas mujeres y a ellas les empezaron a llamar amazonas. Esa leyenda obviamente vivió en el tiempo, se la siguió relatando y por ahí saca el símil Fray Gaspar de Carvajal para ponerlo en su crónica, en su relato, que básicamente la única fuente fehaciente es la de él, porque él estuvo acompañando en la misión a Francisco de Orellana, ¿no? Y también Marcelo Noguera, que escribe sobre esta temática, nos cuenta que en el diario de Alexander de Humboldt también se describe a estas sociedades de tipo ario, sobre todo a las mujeres guerreras. Es bastante Ujú. interesante lo que digo, no conocemos, y yo creo que estimo que yo ni siquiera el 1% de lo que es nuestra No, historia, ¿no? conocemos muy poquito, ¿no? Somos, uno siempre hay que estar pues abierto y muy humilde pues al conocimiento y más aún en la historia que es grandísima y hay muchas cosas que se desconocen. Uno quisiera hablar de toda la historia, pero la verdad es que no se puede, ¿no? Imposible, es imposible, sí. Pero bueno, veamos a ver, Alfonso, si ya empezamos con las leyendas de los ¿Ya? Cañaris. Una que es muy conocida y ya desde pequeñitos en la escuela nos enseñaban pues la típica de la guacamaya, ¿no? Que estaba la guacamaya y que estaban los hermanos y que los hermanos se enamoraron de las guacamayas, tuvieron hijos y de ahí salieron los Cañaris. A ver, pero sé que hay algunas otras más. Cuéntanos un poco el origen, algo de estas historias para también conocerlas y saber un poco más de la idiosincrasia del pueblo cañari.
Bueno, sí, realmente en el tema de los mitos y leyendas, la cultura cañari es muy rica, al igual que otros pueblos del área andina, ¿no? Eh, con las diferentes historias, diferentes mitos, lo que pretenden es el, su origen y también algunas actividades. El mito más conocido es el de las guacamayas, que lo compila, si la memoria no me falla, Cristóbal de Molina, con los cañaris mitimaes o cañaris descendientes ya de mitimaes, estaban afincados en el Cusco, ¿no? En el Cusco y en las cercanías del Cusco. Y no se conoce de la recopilación de esos datos acá en lo que es el territorio de la nación cañari, pero las diferentes versiones, por supuesto que no es la única, la de Cristóbal de Molina, varía si fueron un hermano o dos hermanos, o una guacamaya o dos guacamayas, ¿no? Pero la cuestión es que hay otros elementos que se pueden ir analizando dentro de justamente de este mito, que lo que hace es estar relacionado con el tema de la fecundidad. También aparece, o alguien lo que dijo, tiene una similitud con el mito de Noé, del Eso también es otro minimizar tema muy abierto porque un montón de culturas en la historia hablan de una inundación, ¿no? de una inundación, Siempre, exactamente. sí. Bueno, puede ser que describan en estas culturas, en los bueno, en todos los continentes habitados, lo que pudo haber quedado en la memoria colectiva de los deshielos que hubo de la última glaciación, o pudieron haber sucedido diferentes factores que hicieron que se empiecen a relatar este tipo de historias, porque también lo he escuchado en la Amazonía, cuando viví con los Achuar, ahí al pie de la cordillera del Cutucú, cerca del río Huasaga, y en los límites con la frontera con Perú. Ahí, bueno, encontré algunos textos, estaban en la iglesia católica, que había en la comunidad, y la- los relatos bíblicos, pero no la escritura que nosotros normalmente conocemos, ¿no? Sino eran en base a gráficos, que hacían una forma de catequizar a la gente, porque mucha de esa gente del sector donde yo estaba, en lo que eran los ancianos, nunca habían salido de su comunidad, no conocían la selva, perdón, no conocían la ciudad, y la única forma de comunicarse con ellos era con la lengua achuar. Entonces, la forma de catequizarles era dibujando sus personajes de sus mitos con pasajes bíblicos, ¿no? Y ahí también había el tema del diluvio, y otros similares a lo que se cuenta en los mitos hebreos, en la religión católica, en la religión cristiana, en la cultura cañari y otros más. También algo similar lo he escuchado de otras culturas como los cofanes, o también en los guaraníes, ¿no? Bueno, ahí no he entrado hasta la actualidad a esos territorios, pero con ellos y también he leído lo que han publicado, y pues vemos que se repiten los mitos. Puede ser que sean coincidencias, y también el tema de similitudes también que se repiten en Asia, en América, en África, en Europa, o en la cuenca del Pacífico, zona de Oceanía, ¿no? Entonces ahí es bastante interesante este tema.
Mira que me permitas compartir una imagen de un petroglifo. Claro, claro. Bueno, hoy justamente le compartía en mis estados de WhatsApp, porque justamente lo estaba revisando y encontré esta imagen. No sé si la distingues, Sí, no sé sí, si la sí. puedes ver. Ya, este es un petroglifo que está en el Museo Arqueológico de la Cultura Cañari, Padre Víctor Vázquez Suárez, de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cañar en el Canto Cañar. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser, digamos, el primer director de este museo. Muy bonito, les invito a visitar cuando vayan por el Cancún Cañar. Es un museo pequeño, pero tiene cosas interesantes. La mayoría son de origen cañari, porque también hay presencia de elementos incas en la fase cultural cañarinca. Ya, este petroglifo, que es una piedra que debe pesar alrededor de una media tonelada siquiera, es Bastante grande grande, ¿no? es grande la piedra, ¿sí? Es, según el relato del padre Víctor Vázquez Suárez, eh, me indicaba que lo habían encontrado en la parroquia San Antonio de Pahuancay, de ya más costanera, en la zona de Cargua, exactamente. Ya, pero bueno, pues, nadie lo había puesto mucho interés. Sin embargo, me propuse en el tiempo que estuve al frente del museo, que fueron 3 años y medio, a seguir las líneas talladas en esta piedra, y lo que se ve aquí es el resultado. Claro que me falta la parte de acá porque la foto que encontré hoy día está recortada, tengo que buscar la foto completa, pero hacia la parte de acá está más bien el ofidio, cabeza del ofidio, que se repite en diferentes partes del, de este petroglifo, ¿no? Tenemos en la parte de arriba, como tú podrás ver, la serpiente abriendo la boca de ataque. Tenemos al frente algo que también parece ser una especie como de serpiente, pero no venenosa, sino puede ser una serpiente de la región, o lo que se conoce como serpiente de la sierra, que es inofensiva y hay o existe en las zonas donde hay abundancia de agua, sobre todo en los páramos, ¿no? Bueno, aunque es una especie que está ya en peligro de extinción, son de color amarillo y de color verde, o verde azulado más o menos. Este mismo rastro de este ofidio que estoy justamente señalando hacia la parte derecha, lo vemos hacia la parte central, con lo que parece una especie pero en realidad no lo es, porque tenemos en la parte de abajo de ese mismo trazado las formas como de una pequeñas serpientes, pero en este caso vemos como que está ya soltando un líquido de la boca, ¿no? Que deduzco yo no podría ser venenosa porque no tenemos serpientes escupidoras acá en lo que es el Ecuador, ¿no? Ya. Ahora, ¿y cómo le aprecias tú esta imagen? ¿Qué le puedes describir de primera fuente A mí, viendo la por imagen? ejemplo, lo que me llama la atención sobre todo y que descartaría principalmente que sea una formación natural es la parte también central donde se observa pues un círculo, de ahí sale pues una línea y de esa línea vendría pues una línea que se encierra, tiene una forma más o menos como laberíntica y pues allí se van dando pues otras circunferencias alrededor, ¿no? Y que se van Sí, desarrollando. Eso me parece a mí bastante, bastante curioso. La parte de las serpientes sí podría ser
no las había visto y sí me parece también bastante curioso cómo se forman en la parte exterior, todas estas líneas separadas. Y la parte central es quizás la que a mí realmente más me llama, que es donde está pues esta formación circular y de la que van saliendo una especie, no diría círculos, formaciones concéntricas que van apareciendo una tras otra. Entonces incluso parecería una especie de estructura, ¿no? Pero es realmente curioso esta clase de petroglifo. Ahora, no sé Exacto. qué datación podría llegar a tener o si se le hizo un análisis de este tipo. No, en realidad no se lo ha hecho análisis de datación, pero por la forma rústica, tanto de la piedra como del trazado, yo estaría más o menos poniéndola hacia lo que es unos 2000, 3000 antes de Cristo, más o menos. Obviamente hay que hacer un estudio de datación. Espero que en los próximos meses tener listo algún material preliminar a poder publicarlo sobre este petroglifo. Además, no es el único, hay otros más que he encontrado a lo largo Eso es lo de la interesante, provincia de Cañar, saber que ¿no? no es el único, sino que hay otros, y no sé si tienen el estilo parecido, similar, o representan alguna otra clase de objeto. Bueno, depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, el tiempo más que todo. Por ejemplo, hay petroglifos que he encontrado en la zona de Rumiorco y en la zona de la Quebrada del Convento, en la parroquia Chuquipata. La Quebrada del Convento está lo comparten Cojitambo y Chuquipata. Son de periodos diferentes. En Rumiorco he encontrado más que todo los churros de la vida, los caracoles, ya en el sentido del giro, las manecillas Ah, del reloj, que la espiral, implica claro. la vida aquí, pero también en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que es la vida eterna, es la muerte, ¿no? Ya, en el caso de la quebrada del convento también hay un petroglifo grande, justamente en el punto de que se llama Nunchiloma, que ya pertenece a la parroquia Chuquipata. Bueno, Nunchiloma es el nombre antiguo, ¿no? Porque actualmente le conocen como a Crespo, ¿ya? Y allí, bueno, ahí hay una cuestión bastante simpática. Hay los restos de una edificación muy similar a la que hay en Cojitambo, o muy similar a la del Ayahuasí de Pirca, ¿no? Porque tiene hornacinas y todo eso, entonces podría datarse del periodo cañarinca, pero ahí hay un pozo que tiene una forma de un caracol, del churo de la vida, ¿no? Más o menos como medio kilómetro más abajo, lugar, siguiendo el Capañán, porque el Capañán está paralelo al grado del convento, por donde también hay otro brazo del Capañán que pasa, está el último Ayasamana. Bueno, lo llamo así el último Ayasamana porque lo que conozco había tres ahí. Bueno, uno de ellos fue volado con dinamita, otro de ellos picado por los picapedreros, y este se preserva, se ha logrado preservar por el tiempo, ojalá no termine bajo la removida de algún tractor abriendo algún camino, ¿no? Pero ahí, bueno, primero la Yasamana es un lugar de ritos funerarios. ¿Qué características Utilizado, tiene? ¿Hay alguna especie de efecto, estructura? sí, por supuesto. Es como una mesa de celebraciones de misa, Mm. más o menos así lo describo Hay una habitualmente. que no sé si será parecida. Alguna vez me fui al Cerro Puñay y allí, por ¿Ya? ejemplo, hay como una especie, bueno, hay algunos gráficos y algunas imágenes muy características. Hay ciertas caras esculpidas en roca que son antiguas
Y también hay como una especie de mesa, ¿no? Como una mesa grande de piedra que se decía era también para, no sé si sería precisamente para tema funerario, pero daba toda la impresión que era así, ¿no? Una roca completamente plana puesta sobre un lugar y a la que había que subir un poco, ¿no? Eh, Sería bueno conocer justamente si es que hay algún material gráfico de lo que tú me describes. En este caso yo sí lo tengo, pero no tengo en esta máquina. sí. Más bien lo busco y te comparto. Ujú, Es dos conjuntos que forman la mesa, la cual es de piedra, las patas y la losa es de piedra. Bueno, están viradas, o sea, por el tiempo no se cayeron, sino, como decir, se viraron de costado íntegramente la mesa. Pero hay una piedra grande, redonda, de color blanco. Para que tengas una idea más o menos cómo es, yo le digo, es el borrador de lápiz, porque tiene la forma como de los borradores de lápiz, de los lápices verdes que nos daban en la escuela, ujú, más o menos así. Es redonda, es blanca, pero ahí hay talladuras, que además es una roca muy dura porque no es andesita. Hay talladuras, forman elementos que están asociados con la muerte. Y hay una especie como una especie de juego que, bueno, que se puede seguir incluso cuando con una canica, con una bola de cristal, y vas a ver cómo sigue la bola tallados, pero en las paredes de la piedra existen elementos que podrían asociar con los ritos de la muerte, ¿no? Ahora, el Ayia Samana era un lugar donde, bueno, mi padre vivió en esa zona, me sabe contar de que él bajaba a enterrar de Cojitambo, había cementerio en Cojitambo, hace unos 70 años aproximadamente, y la gente bajaba con sus rituales. Entonces, en estos lugares, que eran tres, descansaban, ponían sobre la losa de la mesa, ponían al difunto, y dependiendo de la edad del difunto, hacían sus rituales. Si era niño, pues obviamente era con baile, ¿no? ujú. El y si era, adulto, era pues ya llantos y todas esas cosas, ¿no? Aparte de ello, la comida, la música, que por cierto, no es música alegre, o sea, no es música de fiesta, sino es música, de la forma como llevaban el duelo, ¿no? Ya, sentaban ahí, descansaban, luego pues cargaban, luego de cumplir su ritual, cargaban nuevamente el difunto y seguían hasta el siguiente punto de descanso. Eh, ¿Y esto Ahí qué me era? comen ¿Parte de una costumbre cañari? Es decir, algún de vestigio, los pueblos andinos, sí, ¿no? pueblo andino. De los pueblos andinos, porque no se puede decir que era exclusivo de los cañaris, sino eran prácticas funerarias con sus diferencias locales, eso sí, de los pueblos andinos, ¿no? Te recuerdo que el rito por ejemplo, el rito del angelito, el entierro de los niños, también se daba en los caranquis, en los cayambis, y como también se daba en los tehuelches en Chile, ¿no? O en las culturas andinas en Chile y en el norte de Ujú. Argentina. También hay una canción de un grupo de música folclórica chilena que se llama El Rin del Angelito, ¿no? Y era una práctica bueno, yo recuerdo al menos de niño, cuando pasaban frente a la casa de mi abuelita, donde yo vivía en la calle Bolívar, pasaban a enterrar a niños, iban vestidos de blanco, los niños que cargaban el ataúd, pues había niños disfrazados de angelitos y todo eso, y pues al menos de lo que yo recuerdo, no había gente que lloraba, ¿no? Como es un entierro de un adulto. Obviamente los Ujú. tiempos han cambiado y la forma Claro, ahora es otra de cosa. otra cosa, ¿no?
Ahora, eso es un poco del tema de la Yasamana. Ojalá, bueno, para la próxima semana tengo previsto irme por esa zona a ver. Me gustaría que me pudieras acompañar para, para hacerte conocer. Sí, 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 me El- interesaría, me interesaría. ahí, ahí yo te aviso a ver qué día es y Sí. para ver si nos topamos, que hay que ir con bicicleta ahí. Ah, bueno, muy Claro, bien. hay que Hacer ir deporte con también de paso. bicicleta, sí, exacto, es una zona muy bonita. Ya, entonces, todo eso está relacionado con mitos, con leyendas, con el tema de la fecundidad, incluso, aunque no lo crean, el tema de lo funerario también es parte de los rituales de la fecundidad, ¿no? Ahora, volviendo nuevamente al tema del- lo que vemos en este petrolífico, tiene también asocio con los otros elementos que he descrito. Bueno, como tú ya lo describes, de que sí se ve la parte de las serpientes, se ve también la parte como estructuras, como una especie de plano tallado, se ve los círculos hacia el interior, pero también aquí distingo otros elementos. Y la cabeza de pájaro, no sé si tú la aprecias, Cabeza de pájaro. ¿sí? Del ave. No, no. Se ve justamente en la parte que estoy señalando, siguiendo el borde, y se ve Claro, el como pico del perfil. ave, Podría ser también un perfil de un ave. Ah, como claro, perfil de claro. un ave, ¿sí? Sí, sí. Ahora, dentro de este perfil se ve un dorso humano, o se ve lo que es la parte del tronco, de los hombros y la cabeza, Claro. ¿ya? Que está dentro del ave. El ave está rodeada por la serpiente. El, el humano que se distingue, al menos del rasgo humano, está dentro del pájaro, y la parte central lo describo yo como el útero de la mujer. Los círculos podrían representar el ovario, ¿ya? Y el sentido de la vida, ¿no? Entonces, lo que nos dejaron aquí el mensaje es de fecundidad, la vida. Y podría, o lo asocio yo, con el mito del origen cañari, ¿no? El, la nación cañari se cree descendientes de la guacamaya, del pájaro y de la serpiente. Ahora, aquí hay una Y duda. Las sí, guacamayas, ¿cómo eran? Porque normalmente se les dibujaban o se les han retratado, se relataba como una especie de mujeres, mitad ave, la parte inferior como de pájaro, que tenían alas, pero realmente una parte era como de mujeres. ¿Cómo se les podría describir realmente en la leyenda, pues, a estos personajes que son cruciales dentro de la mitología cañari? ya, bueno, primero les voy a mostrar imágenes del monolito cañari, ¿no? Esta es la imagen frontal, la cara del monolito. Hacia los lados tiene figuras talladas de animales que pueden ser animales de la región, ¿no? Y tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo tienen estas figuras talladas. Hemos como trabajado también la parte de los pies, y curiosamente es de la misma zona del petroglifo anterior, ¿ya? Pero este Eh, parece que sería muy posterior. ¿De qué periodo sería? Periodo de desarrollo regional, 900 antes de Cristo aproximadamente, Ah, ¿sí? correcto. Y bueno, aquí se está, lo interesante, y estamos hablando de que sería más o menos del 900 antes de Cristo, es sobre todo esta parte tan reveladora que entiendo que sería la parte posterior de la figura, ¿no? Sí, Eh, es la parte de la nuca, la nuca, exactamente. ¿sí? Y aquí pues está la guacamaya, ¿no? Sí, el monolito tiene una altura alrededor de unos 30 centímetros de Es alto, con pequeña, claro, es pequeña, una figura pequeña. unos 12 centímetros de ancho en la parte más ancha. En la cabeza, como vemos, se repite está la corona y está la serpiente, ¿no? Ahora, esta parte de aquí, de la nuca, se ve la figura del ave.
Pero tú, ¿cómo le definirías el rostro que se aprecia? Es una figura antropomórfica, definitivamente, como se ve en Sí, muchas culturas antiguas, donde se hace pues la fusión del animal con rasgos humanos. En este caso, pues aquí se ve el rostro de, no podría distinguir si es hombre o mujer, pero viene precisamente con esta tiara en la parte de la cabeza, con una melena, el rasgo típico pues o clásico indígena, que sería pues con la nariz aguileña. sí. Los ojos son bastante curiosos, los ojos tienen una mirada bastante fuerte, un poco incluso parece mezclado con ojos de ave, ¿no? Y la verdad que el resto, pues el cuerpo es de un ave, una guacamaya. Podría ser por efectos de algún alucinógeno, tal vez, porque están los ojos abiertos demasiado, ¿no? Y Ahora, bueno, eso, ¿qué tanto se dice? Bueno, eso se ha comentado, o a veces en conversaciones ha salido, el tema de que los antiguos cañaris consumían, en efecto, estas sustancias de características psicotrópicas. ¿Qué se sabe de eso? A lo mejor eso, quién sabe, por estimulaba también supuesto, su imaginación. por supuesto que sí, o sea, la zona de la nación Cañari era una zona de alta producción de coca, Mm, ya, concretamente en los valles de Charazol, de Paute, de Gualaceo, zonas tropicales, ¿no? Y en la parte baja, una zona de alta producción de coca. Y eso está incluso documentado en un libro que cuando era estudiante me facilitó una copia, recordado arqueólogo Napoleón Almeida Durán. No sé si tú lo hayas escuchado. claro, claro, sí. Eh, eh, Él me facilitó justamente un libro de la producción de coca en el antiguo Ecuador y ahí estaba mapeado las zonas de la alta producción. Incluso hay lugares donde en la región Cañari, donde crecen estados silvestres, ¿no? Ujú. Esto justamente cuando hacía mi tesis de graduación en, en la, en la Universidad Federico Villarreal sobre el tema de prevención de consumo de alcohol y drogas. Entonces, bueno, pues conocí justamente lo que la gente me contaba y que crecían hacia ciertas partes en estado silvestre, no cultivaban, Pero qué sino consumo, es crecían. decir, mascaban porque se conoce pues en la tradición Pichaban, andina y hasta el día de hoy que se pichaban, mascaba ¿sí? la hoja de coca para dar un poco más de energía. Pichaban, exacto, pero también se conoce que al menos algunas culturas antiguas andinas ya realizaban lo que podría ser una pasta de coca Mm. prehispánica, ¿no? Ya aparte de ello, hacían infusiones, todavía lo hacen hasta ahora, em, pero no era lo único. Había, por ejemplo, plantas como la hierba luisa, también es un psicotrópico muy fuerte. Las plantas bueno, la flor de la retama, el ñachar, el floripondio, había el otro, la dormigona, que le llaman Es en decir, los estaban otros, bien surtidos los señores, sí, ¿no? el San Pedro también, San Pedro, claro. ¿sí? Entonces, había, ¿no? Y bueno, toda planta tiene un potencial químico, se puede convertir en un psicotrópico, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado con el tema sobre todo cuando se preparan aguas medicinales, Claro. en la forma como preparar, ¿no? Y bueno, ahora, lo curioso aquí, y esto me hacía caer en cuenta el historiador Mauricio Quirós, Ah, claro. Le el, enviamos un saludo a Mauricio, que también nos ha acompañado en varios programas aquí. sí, es una eminencia en el tema sobre todo de las lenguas, ¿no? Sí, A sí. pesar de que Y claro, es arquitecto, sí, pero es una eminencia en el tema de las lenguas, ¿no? un saludo para joven Mao, sí. Sí, en la parte de aquí, la parte baja del ave, está un buche, ¿ya? Ujú. Y
el oro y las guacamayas no tienen un buche, Es tan más visible el buche. característico eso de aves de rapiña como el cóndor, como un buitre clásico, un águila Sí, calva, es decir, esa clase de aves, de esos carroñeros, tienen esa clase de buche, ¿no? sí, pero otra cosa, las patas del ave no es unas patas como del loro o de la guacamaya que son para atrapar presas. Es como, tiene patas como almohadilladas, como la que tiene un cóndor, porque el cóndor no atrapa presas, Claro. se lo lleva. Y la cola, la, bueno, también difiere, ¿no? Bueno, Entonces sí, la ahí verdad que el cuerpo del ave es muy parecido al de un cóndor, ¿no? es muy parecido al de un cóndor, o existe diferentes, una fusión de elementos, tanto humanos como de animales que lo tallaron. Ahora, en la zona donde se ha encontrado, no es una zona andina de páramos donde puede encontrarse un cóndor. Una zona de Carua, que es una zona cálida. Entonces, ahí lo que se puede ver son aves de la parte tropical. La guacamaya, propia de la parte amazónica. Claro. Es propia de las selvas, ¿no? Ahora, voy a mostrarte más acá abajo esta imagen. Bueno, este tema del pelo que se ve chorrear desde la cabeza y el rostro, te puede decir que puede ser un varón o también hay, bueno, mujeres que tienen facciones toscas, pero en este caso yo me atrevería a decir que Claro, es es un que las varón, facciones son bastante toscas, las facciones, claro. ¿sí? Y yo me atrevería a decir por qué puede ser un varón, porque tenemos en la figura del conduchil. Y está justamente acá abajo, mira esta foto que tiene alrededor de unos 120 años más o menos. Esta foto es tomada en Cañar, tomada por don Rigoberto Navas, ¿no? Ya, o bueno, al menos esta foto fue encontrada en el archivo de la familia Navas, ¿no? Mira la corona, los pelos y las facciones de los danzantes. Muy, muy bonito. ¿Ah? Yo le digo, la indumentaria me parece muy bonita, muy original y muy Sí, propia. muy No, propia, no es exacto. tan común esta clase de, esa melena, ese tocado, esa clase de vestimenta, eh, dista un poquito de los clásicos desfiles o bailes o danzas indígenas que se ven en la región de los Andes, ¿no? Sobre todo con ese cabello tan suelto, ¿no? Ahora, exactamente. Aquí vemos en la parte del pantalón los cascabeles, que puede ser la reproducción de de la parte de las patas del ave, ¿no? Ya tenemos unas pañoletas hacia las cinturas, que reproduce como las puntas de las plumas de las aves, ¿sí? Y también tenemos la parte del pectoral, puede ser, asemeja como un plumaje de un ave. En la foto de acá abajo vemos, esta foto tiene unos 6, 7 años aproximadamente, donde está una más colorida. Espérame un segundito, voy a abrir la puerta nomás de la casa, ¿sí? Claro, listo. Esta foto es cuando en el año 2013, si la memoria no me falla, 2012, 2013 aproximadamente, llevamos a los conduchiles de Sucarte a bailar por el Día de la Cultura en Quito. Se presentaron en las calles de Quito y en la parte de la Plaza de San Francisco y luego en la Casa de la Cultura en ¿no? Fue un evento organizado por la Cultura por el tema del Día de la Cultura, ¿no? Que es del 8 de agosto. Ya, ahora, esta foto, bueno, que fue tomada por Norma Tudillo, me la compartió. Vemos con mayor exactitud los rasgos
del tunduchil, tanto en colores, la vestimenta misma y la semejanza con el ave que vimos en la parte de la nuca del monolito. Y Pero lo con la interesante, foto, lo que veo también es que en la parte posterior de la vestimenta es como que hacen una cola, ¿no? Aquí se ve, sí, ¿no? El danzante que está dando la espalda, precisamente la formación es como si fuera la cola de un ave, ¿no? exactamente. Y ya, y en que se ve aquí en el ave, está en la nuca. Ahora, vamos al tema de la cabeza. Aquí vemos en esta foto del señor Navas, vemos esto debe ser la peluca, ¿no? Ujú. Las extensiones del pelo que también hay acá, pero largo. Está la corona que era típica de los cañaris, obviamente con una pañoleta que se ve sobre todo en el personaje de la derecha. Ya, aquí tenemos los tunduchiles, en el que estoy señalando que es el de la derecha, se ve la extensión del pelo, la pañoleta y la corona del danzante cañari, del cañari, ¿no? En el otro de acá, en el que está a la izquierda, se ve una parte de la extensión del pelo, se ve la pañoleta y también se ve la corona, ¿ya? Este, bueno, he tenido la oportunidad de estar frente a frente a los tunduchiles, tanto los de Tikal como los y los de Yut, ¿sí? Y los conozco en persona sin el traje, en el pelo corto, ¿no? Hay una diferencia también en los cañares, todo el mundo, todos piensan que los indígenas de Cañar tienen pelo largo con trenza, no es así. Los de la zona baja no tienen trenza, tienen pelo corto. Y eso también eh, hace que conozcamos la variación étnica que hubo durante el Tahuantinsuyo con el proceso de Mitimaes y Yanaconas, ¿no? Que habíamos conversado en anteriores programas. Claro, claro. Ahora, si vemos aquí, por ejemplo, también las pañoletas que utilizan, em, que asemeja como una especie de plumaje, la pollera que utiliza el varón, ¿sí? Porque son varones los tunduchiles, no son mujeres, utilizan la pollera, que también se puede distinguir en el danzante que está arriba, en la foto antigua, que se ve también una pollera, lo cual podría asemejarse como especie de capas del plumaje del ave, ¿sí? Y la corona, perdón, lo colorido de las plumas, de la cola, en este caso del que se ve, parece que fuera una sola tira con diversos colores. Del que está a la derecha son diferentes telas, o sea, no es un solo corte, son Claro. en tiras, ¿ya? En donde se aprecia. Ahora, hay una similitud, no sé si tú, ¿qué puedes decir? Hay una similitud entre la vestimenta del tunduchil con la del ave Sí. que se representa. Sí, sí, yo veo que hay varias similitudes, Hay prácticamente similitud. en toda la figura. Y yo creo que lo que más destaca, sobre todo, es la parte superior, en la cabeza, lo que utilizan en la cabeza, la forma de emular la melena, las trenzas, y también la parte posterior, que sería toda la parte de la cola del ave, ¿no? Yo creo que eso como que da mucho que pensar y que se entendería pues que esta danza del tunduchil y toda la indumentaria que tienen trata de evocar pues a posiblemente una guacamaya, ¿no? Posiblemente una guacamaya. Ya, también como vemos ahí los cascabeles, es el que da el nombre la segunda parte del nombre de Tunduchil. Cascabeles chil, el tun es la caja, esta es la caja, el tambor, el tun, y el chil son los cascabeles, que asemejaría
a la parte de las patas, ¿no? La Claro. parte más dura en las aves, ¿no? Ahora, podemos definir ¿cómo diríamos? Hay un sexo en el ave totémica de los cañares, viendo estas imágenes y comparando con lo que se encuentra en la parte del monolito. Ujú. Difícilmente Eso veo es complicado. Sí, eso es complicado. eso es complicado. Viendo en la parte del rostro, no se puede definir si es varón o si es mujer, pero vemos en la parte del tunduchil que el varón utiliza vestimenta también femenina, pero Así es. eso no nos indica las cuestiones ya de género, ¿no? Sino es más bien parte de su vestimenta, ¿no? Ahora, pero las guacamayas se supone que eran mujeres, pues, ¿no? O sea, en la leyenda. En la leyenda, porque obviamente se encuentran con los dos hermanos que se identificarían como varones. Exactamente. Claro. Nos cuentan que eran mujeres, ¿no? O aves con rostro de mujer. Ahora, hay otra cosa también que se ha perdido en lo que es la cultura, la cultura cañari, es el baile, por ejemplo, que se daba entre varones, fiestas, ¿sí? Sobre todo, bueno, conozco casos de estos de hace unos 40 años atrás, más o menos, en las comunidades hacia la parte oriental de la provincia de Cañar, donde era común que los varones invitaran a bailar a otro varón. Ujú. Eso no implica también un tema de géneros, ¿no? Eh, Sino, bueno, una explicación mayor en la parte de su cultura, en parte de sus tradiciones culturales, porque no implicaba una relación ya que iba más allá del contacto cultural, ¿no? Estamos hablando. Y como vemos en la parte de la representación del tunduchín, hay elementos masculinos, hay elementos Así es. de la vestimenta que también utilizan las mujeres, como son las polleras y las pañoletas. Y el hecho mismo de tener una semejanza con la guacamaya, en este caso con el ave que está en la parte de atrás de la nuca del monolito, ¿no? Nos Ajá. da mucho material de que seguir estudiando. Ahora, vamos al mito. Ya, el mito Cañari nos cuenta que hubo dos hermanos que escaparon de morir en el diluvio. Y pues subieron a un cerro y el cerro iba creciendo conforme iba subiendo el agua o iba flotando, como quiera que se lo pueda interpretar. A la final los hermanos se salvaron y se refugiaron en una cueva, pero obviamente tenían que salir a buscar alimentos, ¿no? Claro. Y ante un ámbito de desolación como se muestra después de un diluvio, como podemos entender que quedó en la zona después de un diluvio, ¿qué podían encontrar? Pero nos dice el mito que cuando ellos regresaban, se encontraban su casa, que era la cueva, con alimentos. ¿Quiénes les dejaban? Y es que decidieron ver quiénes les dejaban y tras de ocultarse, unos dicen que fueron los dos hermanos, otros dicen que se turnaron, un día fue el mayor y el otro día el menor, o al revés, y vieron que entraban dos aves con rostro de mujer. Y les dejaban preparando los alimentos y salían hasta que decidieron arriesgarse y atrapar. En unos dicen que los dos atraparon a las dos, y en otros dicen que el menor, Atauro-Paqui, fue el que capturó a una de las guacamayas y pues bueno, de ahí se casaron, tuvieron
Es decir, a hijos partir y la sola del nación rapto Cañari, ¿no? se enamoraron y se armaron las parejitas ahí. Exactamente. Ahora, eso es lo que nos han contado del mito, ¿no? Claro. Con el cual se justifica el origen de los Cañaris modernos. Eso nos da a entender que hubo también unos Cañaris antiguos, Ujú. ¿ya? Y de acuerdo a lo que nos dice Juan Chacón Chapán en interpretación de la lámina del Patekten, bueno, y Juan no es el único que nos habla de ello, también nos hablan lingüistas, ya sobre todo el padre Víctor Vázquez Suárez, el Carlitos Álvarez Pasos, que es un lingüista cubano, el padre, bueno, hubo otro investigador, Sí. mexicano, se me fue ahorita el nombre, entonces, él nos habla también de la culebra, ¿no? De la culebra, pero Juan Chacón es mucho más directo, al igual que el padre Víctor Vázquez Suárez, que basa sus estudios en los textos del padre Carlos de Lovaina, ¿ya? Y pues describen como a la culebra como la madre de la guacamaya en el mito y como la abuela de los cañares, ¿ya? Entonces es una cosa bastante interesante también conocer estas partes del mito. Justamente en mi libro, El Capañán, Historia de Cañar a través de un camino, en la parte que me dediqué al estudio del origen del, del nombre de la Cañari, porque tradicionalmente nos han dicho que está dividida en dos partes, Can, Culebra y Arahuacamaya, que viene del maya quiché, y que el origen de los cañaris estaría en el maya quiché. Absolutamente descartado teoría, ¿no? Hemos analizado justamente con Mauricio también este tema, como que al darles un toque de origen maya, como lo dice Mauricio, es como que pretendieron darle un estatus Un realce, claro, claro, realce. Es como a los chumales, claro, claro. que le cambiaron de nombre para darle un mayor estatus poniéndole un mito. Pero no saben que la humita es otra cosa diferente al chumal, ¿no? O está dentro de la misma familia de productos de maíz. O como decía Claudio Malo González, darle un cambio de nombre de cocina tradicional a un medio francesado, como decirle, vaya, como bueno, me fue ahorita, es como que se le pretende dar un nivel superior, pero en realidad no estamos apuntando al engrandecimiento, ¿no? Entonces, en este estudio que yo hago del origen de los cañares a una lengua, y que me ha servido muchísimo el tema del estudio de los chumales, porque chumal con sus diferentes nombres se hace desde Guatemala, perdón, desde México, desde el sur de México, hasta el Brasil y la Argentina. Tiene diferentes nombres, se llaman montucas, tamalitos de elote, se le llama, acá le conocemos como chumal, Claro. entonces tiene diferentes nombres. Esto me permitió llegar en Centroamérica gracias a la ayuda de Ronald Díaz Bolaños, un historiador costarricense, catedrático de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional de Educación de Costa Rica, para poder acercarme
la Academia de la Lengua Maya, que tiene su sede en Guatemala, si la memoria no me falla, y poder acceder a documentos. Hay tanto diccionarios antiguos y como estudios modernos, y también en estudios de otras lenguas em, de las actuales Venezuela y Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, ¿no? Y poder descartar o aceptar la teoría de que los cañaris vienen de la zona maya. Entonces quedó completamente esto. Porque la palabra ara no hay en ninguna de las variedades de la lengua maya. Y hablamos variedades de la lengua maya desde la zona de México, centro-sur de México, hasta la lengua chibcha en Colombia. E incluso más al sur, como tenemos la zarza, la malacatus, que están al sur de lo que hoy es la provincia de Loja, que tienen su descendencia o un cierto tipo de contacto con protomaya. Entonces no encontramos el nombre hada, la palabra hada como guacamaya, y más esta palabra no existe. Lo único que hay es la palabra can, que es serpiente, es culebra. ¿Ya? Claro. Ahora, en la cultura cañari tiene en su habla, tiene o aparecen palabras que vienen de culturas de la selva amazónica del Brasil, de la zona de Bolivia, o la zona de Perú. Puede ser por los diferentes contactos. Pero bueno, eso es un contacto, se podría entender, es decir, geográficamente, Es un contactos contacto, debieron existir exactamente. desde hace mucho tiempo y no sería nada descabellado entender que eso existía, ¿no? Exactamente. Hay un contacto que va enriqueciendo la cultura, va enriqueciendo la lengua. Ahora, la palabra cañar tiene un origen en Argentina y en el Paraguay y en el Brasil, perdón, y en Bolivia, lo asocian con la lengua de los incas. Y bueno, cuando dicen lengua de los incas, todo el mundo piensa que es del quichua, pero en realidad no es del quichua, es del poquena. Es del poquena y antes de eso es del aymara, porque los incas son de origen aymara, ¿ya? Entonces, en la palabra cañar es un arbusto de las zonas andinas de Argentina, de las zonas del Chaco boliviano paraguayo, una planta de la cual sacan un alucinógeno en dos etnias de la zona del Chaco boliviano paraguayo, y que se utiliza para ceremonias de las mujeres, ceremonias, ritos de fecundidad de las mujeres. Ujú. En el norte argentino se utiliza como arbusto para leña, ¿ya? Hay otros que dicen que la palabra cañar también significa fuego, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, en Bolivia me pasó a mí una experiencia bastante curiosa. Eh, Estaba agotado por el viaje en Cochabamba, era el segundo o tercer día que llegué allá a estudiar, y una compañera boliviana me dijo, en el momento que estaba parado, descansando, me dijo, ¿estás cañar? Y le dije, bueno, pues, yo vengo de la provincia de Cañar, ¿y tú cómo sabes? No, no, dice, la palabra cañar se aplica al que está bravo, al que está em, enfurecido, dice, entonces se le dice eso, y me quedé pensando, ¿no? Y trataba de buscar respuestas a lo que me dijo Fabiola Sandoval, no, Naira Sandoval Bauer, que es una muy buena amiga hasta la actualidad.
Y lo que he encontrado justamente en la zona del Chaco boliviano-paraguayo, que se utiliza esa palabra cañar, y que me explicaban que se hacía un brebaje y, bueno, era tipo alucinógeno y que las personas se cambiaban completamente su carácter, ¿no? Entonces me decía Fabiola Inaira que la palabra cañar era muy utilizada en Bolivia para definir a la persona que estaba bien bravo, ¿no? En la zona de Cajamarca, en el hotel donde estaba, me decía, miren, ahí, dice, aquí se le llama cañar a las iguanas. Y yo, ¿por qué a las iguanas? Porque son bravas. Claro, ahí está. Son bravas, entonces vamos viendo contextos que no tienen nada que ver con lo que podría haber sido la realidad. Ahora, el mismo Ronald me facilitó información y también compartimos criterios con colegas del Caribe. Había una etnia en la zona entre el Caribe y las Antillas, eran los, el nombre sonaba como Chañaris, Chañar, algo más o menos en ese contexto, pero la área que cubría esta etnia llegaba hasta incluso lo que es la parte de Sudamérica. Puede ser unas coincidencias de nombres o puede ser que en realidad se tiene esa raíz porque también hay otra teoría de la migración de las etnias de la zona de Antillas y del Caribe hacia lo que es selva amazónica y de ahí obviamente su presencia hacia la parte central de la Argentina, ¿no? Pero como digo, todo es en hipótesis. Así es, queda en hipótesis y quedaría en un escenario de investigación. Alfonso, Sí, bueno, como vemos, la cultura cañari es muy rica en mitos. Y mira cuánto tiempo nos ha tomado solamente conversar de un solo mito y que todavía nos queda pendiente seguir analizando este mito, ¿no? sí, 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 realmente da mucha tela que cortar. Este tema de la simbología de las aves, las figuras antropomórficas, toda la riqueza de la cultura cañari, pues la verdad que hay que seguirla investigando. Y es un gusto pues haber compartido también contigo, pues, estimado Alfonso. Esperamos poder seguir teniéndote pues en futuras ediciones, ¿no? Pero bueno, ahí no Sí. sé. ¿Algún mensaje más que quieras dar? Ha sido muy interesante pues, el programa de esta jornada. Que por favor nos aporten datos para ir conociendo, ir analizando, ir interactuando con la gente, conociendo más nuestra cultura, ¿no? Sería interesante que en un momento determinado pienses hacer un panel en tus podcasts. Tenemos dos, tres personas hemos dedicado justamente a la investigación de las culturas y estemos compartiendo criterios más. Por supuesto, por supuesto. Ahí simplemente me facilitas los contactos y podemos organizar algo, ¿no? No habría ningún problema y realmente tener pues una tertulia y una discusión también mucho más interesante sobre distintos temas. Mente. Entonces, podría ser mucho más enriquecedor ese tema. Incluso, ve, mira, el padre Víctor Vázquez el día viernes presentó su nuevo libro sobre los Caris. Ujú. Y él es más dedicado a la parte de la lengua. Es un Y es tema otro también tema también poco muy interesante que estudiado, escuchar, ¿no? El muy tema de la lengua interesante. cañari que últimamente, y al menos uno viendo desde un poquito más lejos, es como que se ha perdido bastante, ¿no? De la lengua cañari y ha habido pues una sobreposición de lo quichua en muchas terminologías y rescatar lo que se pueda y hacer estos trabajos lingüísticos
para el rescate de la lengua original cañari, pues realmente vienen muy bien para el aporte de la cultura, ¿no? Exactamente. Ahora, mi preocupación es, cuando ya no esté el padre Víctor, ¿quién va a continuar con el estudio de la lengua cañari? No estamos formando en investigación. Ujú. Mm, Ese es un tema que hay que mirarlo también muy bien. Ojalá también podamos conversar en algún momento con el padre. Si es posible, sería muy bueno para entender también todos estos trabajos que él ha realizado. Ahí podríamos ir, el día que tú vengas por acá, podríamos ir a ver al padre ahí en el convento. Buenísimo, buenísimo. Me interesaría incluso Claro, para ver si hacemos ahí algunas tomas, algunas fotografías, para ir también subiendo el contenido y difundiendo a la comunidad. exactamente. Listo. Estuvo con nosotros Alfonso Reynoso, investigador, docente, historiador, hablando sobre las leyendas cañares. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado y bueno, estaremos hasta un próximo programa. Recuerden seguirnos, darnos su me gusta, su retroalimentación en Un Soplo de Historia Podcast, tanto en Spotify, en iVoox como en iTunes. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada.